no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Poder en su espíritu. Saludos y bienvenidos al tema número 8 de la serie Poder en su Espíritu. Estamos aquí en la iglesia de Hialeah Springs y aquí hay muchas personas que aman a Cristo Jesús y lo van a indicar diciendo amén. A ver. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabamos a Dios que ya estamos en la octava, el mensaje número 8 de la serie Poder en su Espíritu. Hemos sido bendecidos por Dios durante esta semana. Y Dios ha usado el pastor Andrés Portes y esperamos que esta noche lo haga también. Amén. Amén. Varias personas se han comunicado con nosotros indicando que han sido bendecidos por la programación, o sea, los mensajes, y agradecemos a Dios por eso. Se hace esto porque queremos que se predique el Evangelio. Jesús dijo que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por esa razón existe 3ABN, 3AB en latino y seguimos predicando el Evangelio las 24 horas del día. Así que alabado sea Dios, no hay ningún momento del día cuando no se está predicando el Evangelio. Vivimos en esos tiempos. Cristo viene muy pronto. En breve vamos a tener una ofrenda musical por el hermano Fernando Camacho. Y él va a interpretar el himno que lleva por título Jesús mi buen pastor. Jesús mi buen pastor. Luego vamos a tener la predicación de la palabra de Dios con el evangelista de la voz del Consolador, el pastor Andrés Portes. Pero antes de eso les invito a todos a colocarse en pie para hacer una oración. Muy bien, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, porque de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, Cristo está a la puerta de nuestro corazón y llama. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a morar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que durante este tiempo que estamos juntos, se escuche un mensaje del cielo. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo uses a tu siervo, el pastor Andrés Portes. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos una bendición sobre todos presentes y aquellos que nos acompañan en cualquier parte de este mundo. Te pedimos esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Señor, te adoramos, Señor, en esta noche y bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios, Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque una vez más nos reunimos para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero muchas gracias, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos también. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que recibamos, oh Dios, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Habilítenos, capacítenos, Señor, con su Espíritu para estar en el Espíritu y así compartir espiritualmente
la verdad santa de Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros pueda ser capacitado en esta hora y recibir así el pan de vida que nos da vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie de esta semana, Poder en su Espíritu, se enfoca en el Espíritu Santo. Hoy tenemos que trabajar con un título conforme a su Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, comencemos inmediatamente. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y versículo 4, trae a colación esta frase. Dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿qué dice ahora? Sino conforme al Espíritu, dice el versículo número 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Carne versus Espíritu. Adán versus Cristo. Hoy debemos entender y comprender qué significa vivir conforme al Espíritu. Hay una experiencia trágica en el cristianismo, y es que algunas personas no tienen una conciencia clara de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no puede vivirse en la carne. Es imprescindible vivirla en el Espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no se sujeta a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no entiende las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no puede acomodarse a las enseñanzas de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal no puede introducirse o sumergirse en el conocimiento y la experiencia con Dios, ni tampoco puede. Por eso es interesante entender lo que significa conforme a su Espíritu. No conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Llama la atención que Cristo mismo se ocupó de explicar esto y de aclarar esto. En el libro de San Juan, capítulo 3, vamos rapidito. San Juan, capítulo número 3, un maestro judío llamado Nicodemo viene a hablar con Jesús. Y cuando viene a hablar con Jesús, empieza introduciéndose de una manera muy curiosa, y Jesús no da vueltas, le va de frente y le explica de una vez qué es lo que tiene que saber. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dice Jesús? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre le pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo puede uno después de viejo volver al vientre de la madre y nacer de nuevo? ¿Cómo es la cosa? Y Cristo lo avergüenza diciéndoles, ¿cómo? Tú no eres un maestro judío. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo le pregunto, ¿está claro lo que está diciendo Jesús? ¿Está claro o no está claro? Y añade, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Cristo dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ponga cuidado ahora en la imagen o la figura que Cristo utiliza. Dice el versículo número 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no lo podrás explicar, pero tú lo puedes experimentar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando una gente nace de nuevo, puede que no pueda explicar cómo nació de nuevo, pero la gente ve en su vida el testimonio de que nació de nuevo. ¿Es así o no es así? Una persona convertida, una persona arrepentida, una persona nacida de nuevo, refleja, proyecta, muestra la belleza de la imagen de nuestro Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de que seamos cristianos, la razón, la meta, el objetivo del cristianismo es revelar
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los atributos, los perfiles, las características, la imagen, la belleza. Que en nuestra vida se vea la belleza del carácter de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y ya estudiamos cómo, fortalecido con poder, el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre están decididos a trabajar en usted para que eso sea una realidad. Y ya leímos 2 Corintios 3:18 que dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Mi pregunta, ¿es Dios todopoderoso, sí o no? ¿Es Jesucristo todopoderoso, sí o no? ¿Y es el Espíritu Santo todopoderoso, sí o no? ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? 4 días. ¿Cómo está un muerto de 4 días? Lleno de gusanos. ¿Lo resucitó Jesús? Yo diría, lo hizo de nuevo. ¿Lo hizo de nuevo o no lo hizo de nuevo? A ver, ¿lo hizo de nuevo o no lo hizo de nuevo? ¿Sí o no? Y el niño le pregunta a la maestra, tengo un dilema, maestra. Y la maestra le dice, ¿cuál es el dilema? Cuando entierran a la gente, yo veo que le sellan la caja. Sí. Y no hay nada que pueda entrar. Sí. ¿Y de dónde salen los gusanitos? Nunca saliendo, mamá. Y la maestra le dice, los gusanitos lo tienen adentro. Ay, mamá. Y la gente tan privona que, ¿no? Y tienen los gusanitos adentro. Alabado sea Dios que Cristo mata a los gusanitos. Porque el peor gusano se llama pecado, ¿sí o no? Conforme a su espíritu. Aquí queremos entrar entonces en una explicación bíblica preciosa. Veamos un poquito más acerca de Jesús y Nicodemo. Mi pregunta, ¿habló Cristo de nacer de agua y del Espíritu, sí o no? ¿Cristo vivió la experiencia del agua y del Espíritu, sí o no? San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos rapidito. Mateo 3, 16, 17. En el mundo espiritual las reglas son fijas, están establecidas. Cristo las vivió, Cristo las experimentó para tener derecho moral de pedirle a usted y pedirme a mí que tenemos que hacerlo. Mateo 3, 16 dice la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta número 1, ¿se bautizó Jesús participando del agua, sí o no? Sí. ¿Apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, sí o no? Sí. Entonces está claro, esas son las reglas del juego. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, la gente que escucha el discurso de Pedro el día de Pentecostés pregunta, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Son las reglas del juego, sí o no? A ver, ¿sí o no? Usted no puede vivir en el Espíritu, no puede vivir conforme al Espíritu si no está lleno del Espíritu. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y Cristo nos dio un maravilloso ejemplo para que las cosas queden bien claras. Vamos entonces ahora a la pregunta del momento. ¿Cómo lo hace Dios? Me encanta que la gente es chismosa y si usted lo agarra por el chisme, inmediatamente los atrapa. Romanos 3:23, vamos rapidito. Todo mundo es pecador, todo mundo está dañado. Dice el versículo 23, ¿cómo dice el 23? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice ahora? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecamos? Todos. ¿Cuántos nos caímos? Todos. ¿Cuántos estamos dañados? Todos. Nadie se va a escapar. En el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, he acusado a judíos y a gentiles. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Nadie se escapa, nadie se salva, nadie se sale de ahí. Estamos y somos pecadores. En el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 6, el apóstol Pablo dice que somos débiles. Más tarde dice que somos impíos. Siguiente dice que somos pecadores y más tarde dice que somos enemigos. Todo ser humano en forma normal, natural, es, número 1, débil, no se puede salvar a sí mismo. Impío, no tiene ni se inspira por las cosas espirituales. Pecador, falla al blanco, no hace ni vive como Dios quiere.
y es también enemigo porque está en el bando o en el lado contrario. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron anulados de reflejar en forma natural la gloria de Dios. En el libro de 1 de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice cómo es el hombre natural. Vamos rapidito. 1 de Corintios capítulo 2, versículo número 14. Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, querido, querida, en forma natural, en forma normal, por motus propio, por tu propia iniciativa, jamás será una persona espiritual. Jamás. Es algo que hace Dios. Es un cambio que produce el Espíritu de Dios. Es algo que Dios te ofrece y tú lo aceptas o lo rechazas. ¿Se entiende o no se entiende? Dice que al hombre natural las cosas espirituales le son locura. En cambio, dice el versículo 15, 1 Corintios capítulo 2, dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mi pregunta: ¿hay hombre natural y hombre espiritual? ¿Sí o no? Entonces sí hay personas que han sido cambiadas, transformadas y arrepentidas y convertida por el poder del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Si hay hombre natural y hay hombre espiritual, entonces el Espíritu está haciendo su trabajo. ¿Convence el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio? Sí, Señor. ¿Se arrepiente la persona por la obra del Espíritu Santo? Sí, Señor. Entonces sí hay personas que están viviendo en el Espíritu. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Están viviendo conforme al Espíritu. Por eso cuando Cristo venga, se llevará a un pueblo al reino de los cielos. Este muchacho, Noé y su familia, ¿vivieron en el Espíritu? A ver, ¿sí o no? ¿Se salvaron o no se salvaron? ¿Y qué pasó con el resto de la gente? Fueron arrasadas en el diluvio. Pero había un Noé con su esposa y sus hijos que vivían conforme al Espíritu. Por eso, en el capítulo 6, versículo 3 de Génesis dice: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Quién estaba usando, dirigiendo y guiándonos en la predicación? El Espíritu Santo. Mi pregunta: ¿nos estamos entendiendo? ¿Era Noé un modelo y un ejemplo de una persona que vivía conforme al Espíritu? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Se salvó. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que por su fe Noé condenó al mundo antediluviano. Y hoy día Dios está buscando personas como usted y como yo, comunes y corrientes, para ungirlas con el Espíritu Santo, para que vivan conforme al Espíritu, para que sus vidas sean un testimonio. Y usted y yo, viviendo en el Espíritu en un mundo tan malo, al final condenaremos a este mundo. Y el que no se arrepintió, el que no quiso, olvídese, lo van a quemar. Pero Dios necesita testigos y testimonios de personas reales que creyeron en Él y fueron cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo. ¿Nos estamos entendiendo? No es un asunto de religión, es un asunto de relación. Relación. No hay cosa más ridícula que un religioso que finge lo que no es. ¿Sí o no? La peor crisis de la juventud cristiana es la hipocresía. Los jóvenes están hastiados de ver tanta hipocresía en los adultos y en los mismos jóvenes también. ¿Es así o no es así? Aunque ustedes no crean, yo una vez fui joven. Aunque no lo crean. Cuando yo llegué a la iglesia tenía 18 años. A los 19 me bautizaron y desde los 19 comencé a caminar con mi Señor. Tenemos 34 años caminando. Pero aprendí con la juventud que los jóvenes no soportan la hipocresía. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Las personas que viven en el Espíritu saben que no pueden hacer nada sin Cristo Jesús. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y ahora entramos en la parte más hermosa. Entonces, si estamos destituidos de la gloria de Dios, sería interesante estudiar la frase gloria de Dios. Ok, ¿recuerdan cuando Dios hizo a Adán y Eva? Génesis 1, 26, 27, que los hizo a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Imagen y semejanza, Génesis 5, 3, significa hijo. Así que legalmente Adán y Eva eran hijos de Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 38, dice Adán, hijo de Dios. Cuando Adán y Eva salen de las manos de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban.
¿Lo dice o no lo dice? En el Salmo 104 dice que Dios se viste de gloria, de magnificencia y de luz. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces se sintieron desnudos. ¿Desnudos de qué? De la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestaba esa gloria? Con un halo de luz. El halo de luz que cubre a Dios, cubría a Adán y Eva. Por eso cuando el Señor le resuelve el problema, los viste con piel de cordero, símbolo de la justicia de Cristo Jesús. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. Ahora Dios los viste de Cristo Jesús. Hay un pasaje en Gálatas 3:27 que me apasiona, que dice que los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Cuando usted es bautizado, entonces lo visten con la belleza y la santidad de Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo eso? Recuerde que es un asunto de relación. ¿Con quién te estás relacionando? Si quieres saber cómo es el Dios que tú adoras, mira cómo es la vida que tú vives. Tu estilo de vida, tu forma de ser dice cómo es el Dios que tú adoras. No te engañes, querido. Si no tienes una vida santa, consagrada y fiel a Dios, no te engañes. Dice San Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso estamos hablando de carne versus espíritu. La pregunta es, ok, ¿y cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios que siendo que yo nací de un papá pecador y una mamá pecadora, como dice David en el Salmo 51, si fui concebido en pecado, si soy pecador por naturaleza, Salmo 58, versículo 3, si desde el vientre de mi madre soy un pecador, ¿cómo lo hace Dios? Y si esta naturaleza mala que tengo no sirve para nada, entonces ¿cómo resuelve Dios el problema mío? ¿Cómo me hace nacer de nuevo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la manera como lo hace Dios? ¿No le parece que es una buena pregunta? A ver, ¿la pregunta es buena o no es buena? ¿Le gustaría saber la respuesta? ¿Seguro que tienen la respuesta? A ver, ¿sí o no? Mire, esto que estamos estudiando es un asunto de vida o muerte, pero hay que hacerlo con un poco de gracia, porque si uno no lo hace con gracia, se puede producir una gran desgracia. Si usted no acepta esto, ni resuelve su problema con Dios, por más que brinque y patalee, pues te lo van a dejar afuera. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Podemos comenzar aquí? Lo primero que necesitamos es otra naturaleza. Otra simiente, porque la de nuestros padres no sirve para nada. Pregunta número 1, Señor, ¿me dará usted otra simiente, otra naturaleza? Respuesta número 1, sí, mi negro, te la daré. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Mire qué cosa linda. Me gusta la Biblia. Primera de Pedro 1, 23. Perdonen que lo lleve al garete, pero es que hay que decir muchas cosas. Primera de Pedro 1, 23. Mire qué cosa linda. A través del estudio de la Biblia podemos recibir esa nueva simiente. Versículo 5, como a la gente le gusta el chisme, vamos con el versículo 5 primero. Primera de Pedro 1, 5. ¿Cómo dice el versículo 5? ¿Cómo dice el versículo 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué dice ahora? Para alcanzar la salvación que está preparada, ¿cómo dice? Para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Tiene que manifestarse ahora? Y mire qué lindo el versículo 3. ¿Cómo dice el 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice ahora? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cómo es eso? Versículo 23 ahora. Mire qué lindo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Quién tiene la simiente corruptible? Papá y mamá. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿nos ofrece Dios una simiente incorruptible? Sí. ¿Dónde la recibimos? En la palabra de Dios. Pregunta número 1. ¿Recibo una simiente incorruptible? Sí, Señor. ¿Dónde? En la palabra de Dios. No hay excusa para perderse. No, es que soy pecador y que mis padres eran pecadores. Y entonces, mi negro, estate tranquilo, te van a dar otra simiente. ¿Nos entendemos o no nos entendemos?
Recuerde que estamos trabajando con la frase conforme a su espíritu. En la carne usted jamás vivirá conforme al espíritu. No importa que se ponga la ropa de una manera o de otra, o que finja, o que cambie la voz. Ese es el ridículo. Si usted no es, no es. ¿O no? ¿O no? Un día voy a una casa, mejor no le digo eso. Eso me puede meter en problemas, mejor sigue con mi sermón. Creo que nos estamos entendiendo. Hechos capítulo 3, versículo 25. Mire qué rica es la Biblia. Hechos 3, 25. Número 1, nos dan una simiente incorruptible, que no es de la tierra, viene del cielo. Y la recibimos en la palabra de Dios. Cada noche, ¿qué estamos estudiando? La palabra de Dios. ¿Dónde estamos leyendo? En la palabra de Dios. ¿Dónde nos estamos apoyando? En la palabra de Dios. Entonces, si usted sigue así, ¿qué cosa viene a aparecer en usted? La simiente incorruptible que viene de lo alto. Me fascina la Biblia, me encanta la Biblia. Y veo cómo el Espíritu cambia y transforma la vida de la gente. Sí, bueno, algún día le contaremos historias acerca de esto, pero necesitamos el tiempo para otra cosa ahora. Hechos 3:25. ¿Cómo dice el versículo 25? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, ¿qué dice ahora? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. La pregunta entonces, bueno, ¿y quién es la simiente de Abraham en quien serán benditas todas las familias de la tierra? Gálatas capítulo 3, versículo 16. Esa simiente de Abraham, mire quién es. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice el verso 16, ¿cómo dice? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Si usted no tiene a Cristo, pues puede brincar y patalear y hacer todo lo que la religión, haga lo que usted quiera, pero si usted no tiene a Cristo, usted está completamente perdido. Pero si usted tiene a Cristo, entonces tiene el Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Lo hermoso de esto es que si usted tiene a Cristo y tiene el Espíritu, la gente se da cuenta. Mire, hasta la gente hasta la gente más pecadora que usted puede imaginarse, se dan cuenta que usted tiene el Espíritu de Cristo. Usted no tiene ni que abrir esa boca. Ellos saben que hay adentro de usted. Y eso es hermoso. Eso es maravilloso. No hay nada más hermoso que cuando la gente sabe que usted tiene la simiente de Cristo. Ahora, ¿y esa simiente cómo es? Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Esa simiente comete sus errores, da su... No. Mira lo que dice el versículo 9. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿Qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente que trajimos de nuestros padres. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿De dónde viene la simiente? De arriba. ¿De dónde viene la simiente de Dios? De la palabra. No es algo nuestro, es algo que Dios nos da. Mi pregunta, ¿es realidad o no es realidad? ¿Hay o no hay personas que viven en el Espíritu? Dice la Biblia que sí. ¿Hay o no hay personas nacidas de nuevo? Dice la Biblia que sí. ¿Hay o no hay personas arrepentidas? La Biblia dice que sí. ¿Hay o no hay personas cambiadas? La Biblia dice que sí. Y usted puede ser una de esas personas. Si usted se molesta porque estoy diciendo estas cosas, entonces yo voy a pensar que algo le hace falta a su corazón. Porque las personas que no están en el Espíritu, oiga, se dan una calentada, se dan una enojada y se ponen como el diablo. Precisamente se ponen como el diablo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? No se ponga como el diablo, póngase como Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 4, primero de Juan, dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice ahora? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene Dios poder para hacer que tú nazcas de nuevo? Sí.
¿Tiene Dios poder para hacer que usted cambie? Sí. ¿Es Dios todopoderoso? Sí. Creamos y aceptemos lo que Él promete y Él hará maravillas en nuestra vida. Dios se compromete a darnos una nueva simiente que viene de lo alto, una simiente que no peca ni puede pecar. Entonces, pastor, eso es lo que pasa dentro de mí cuando me hice cristiano, que una vocecita me dice no lo haga y otra vocecita me dice vamos, corre. Sí, mi negro, sí, señor. Y la va a tener que llevar toda la vida hasta Jesucristo. Venga, ese demonio, esa cosa rara que tiene adentro, no se te va a salir. Así que aprende, compadre, a manejar la parte derecha y la izquierda no le haga mucho caso. Yo le pregunto, ¿es así o no es así? ¿Sí o no? Entonces usted, a través del estudio de la Biblia, de la oración y el testimonio, fortalece la simiente que viene de lo alto. Y la de este lado, déjela que se muera. Cuando alguien le venga con chisme, no, ya deje eso de chismear. O sea, todas las cosas que le meten esa naturaleza mala, déjela de lado. Sus amistades, escójala a usted, no deje que lo escojan a usted. Hay personas que a usted no le conviene. Mientras más tiempo pasan con usted, usted se pone peor, ¿o no? ¿Sí o no? Hay gente que son mala influencia para uno. Corte eso de una vez. Mira, yo lo siento, tú me eres una mala influencia. No, olvídate. Díselo de frente. La gente quiere vivir hipócritamente. Usted no puede ser hipócrita y un buen cristiano. Es imposible. Usted tiene que ser claro y definido. ¿No le llamó a Jesucristo a Judas diablo? Y en su cara se lo dijo. Me gusta que Jesús dice, no os escogí yo a ustedes de los 12. ¿Y uno de ustedes es el diablo? Me imagino que mira a Judas y lo mira así y le dice, ¿qué te parece? Porque después le dijo, lo que tú vas a hacer, hazlo. Jesucristo no era ningún tonto, pero lo toleró 3 años y medio. Y le dio la oportunidad de que cambiara. Y lo amó. Y al final, cuando el Señor venga, que Él resucite al final del milenio, lo van a quemar, porque Dios lo ama. Y a usted también si no se arrepiente. Porque esto es claro. Señores, déjense de cosas que son. Esto se acabó. Arregle su vida con Dios. Y si usted es un cristiano flojo, más vale que se apure y se ajuste bien. Porque el tiempo se acaba. Versículo número 4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahora? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa dice? Nuestra fe. ¿Cómo se explica tantos cristianos mundanos? Ese es el tema de mañana. Una vez anuncié un tema y se me fracasó esa noche en la conferencia. Le dije, el tema de mañana se llama las vacaciones del diablo. ¿Usted cree que nadie vino al otro día? Al otro día vinieron 2 o 3 personas y dije, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces no dije el tema, repasé el tema anterior. Al día siguiente, se llenó otra vez la cosa. Digo, no te apures, no te apures. Entonces le dije, el tema de hoy es el respaldo del tema de ayer. ¡Ay, qué bueno! Las vacaciones del diablo. Así que mañana es el último tema, cerramos la serie. Pero ¿no le parece a ustedes que si una persona verdaderamente vive conforme al Espíritu, si una persona verdaderamente tiene poder en su espíritu, su vida debe mostrar un estilo completamente diferente? ¿No le parece? ¿Le parece o no le parece? Y eso es lo que vence al mundo, nuestra fe. En 2 de Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Una criatura nueva porque una criatura que hace Dios, una criatura que nace en Dios, una criatura que nace por el Espíritu. Mi pregunta, ¿necesita el hogar ese nacimiento nuevo en la casa, sí o no? ¿Sí o no? Cuando tus hijos ven que tú eres una persona nueva y cambiada, se inspiran para buscar a Dios. Cuando los hijos ven que papá y mamá han sido cambiados conforme al Espíritu, ellos muestran más interés en vivir para la gloria de Dios. Y no me lo estoy inventando. En casa tenemos 3. 24, 23 y 18. Yo no me estoy inventando nada. En casa tenemos 3. 3 con unos cerebros de este tamaño. Y 2 que ya regresando a la universidad están pegando con maestría y algunas se graduó y todas esas cosas. Me han dicho en mi misma cara así, papi, si no hubiéramos tenido el hogar que tenemos y no hubiéramos visto el modelo que vimos, hubiéramos sido bien malos, hubiéramos hecho mucho disparate. Pero cada vez que la tentación venía nos decíamos, ay mamacita, ¿y con qué cara voy a ver a mamá y a papá? Gracias, gracias, nos dijeron, gracias.
Déjese de bobería. El testimonio es lo que cambia la vida y los corazones. De hecho, cuando usted lee la Biblia con cuidado y lee Juan 16:8, y Cristo dice que cuando el Espíritu venga convencería al mundo de pecado, convencer, elenco significa dejar convicto. Elenco significa dar un testimonio tan poderoso, presentar las evidencias en forma tan clara que el acusado tiene que quedar con la boca cerrada. El Espíritu Santo quiere trabajar contigo, quiere trabajar conmigo. El Espíritu Santo quiere hacer que vivamos de tal manera conforme al Espíritu que nuestra vida sea cambiada, transformada y se convierta en un modelo, en un ejemplo, en una inspiración. ¿Cómo? Viviendo en la simiente que viene de lo alto. ¿Cómo? Llenándonos con la palabra de Dios, conectados al Espíritu, 1 Corintios capítulo 2, entonces aprendemos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Y entonces en nuestra vida el Santo Espíritu nos hace conocer y entender hasta lo profundo de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué ocurre? Que ahora nuestro testimonio inspira a la gente, inspira al hogar, mostrando en una vida real el testimonio de personas cambiadas y transformadas. Ese testimonio vivo de un ser humano vivo se convierte en la evidencia ante el tribunal que condena a aquellos que no aceptan a Jesús. ¿Por qué? Porque ante el tribunal celestial se dice, si este fue cambiado por el Espíritu Santo, si a este el Señor lo transformó, ¿por qué tú no le diste la oportunidad también al Espíritu de Dios? Y entonces usted se convierte en la evidencia de Dios para condenar a la gente o para que la gente se entregue al Señor. ¿Se entiende o no se entiende? La gente creerá no lo que le decimos, la gente creerá lo que nosotros somos. Y si usted verdaderamente es un cristiano genuino, lleno del Espíritu de Dios, la gente, por más que le critique, termina bajando la guardia. Y al final pasa como con mi mamá. Me hizo la vida imposible 17 años y 6 meses. Y su propósito era sacarme de la iglesia. Y aguanté y soporté lo que usted no tiene idea. Pero al final, antes de morir, se entregó a Jesús. Y la única cosa que la convenció no fueron ni de profecía, ni de estudio de teología, ni... De hecho, cuando empezaba a estudiar la Biblia con ella, me decía, ya, para. Al final, antes de morir, me dijo que sí, que aceptaba a Cristo como su Salvador personal. Y después que la ungimos, mi mamá fue tan cambiada y transformada de una manera increíble. Y un día le pregunté, mamá, ¿pero por qué ahora sí? Antes siempre decías que no. Me dice, tengo muchos años mirándote y haciéndote la vida imposible, a ver si dejas esa mujer que haga esa cuestión. Y yo me decía, pero si mi hijo más pequeñito está en eso. Y dice, Andrés, cuando caía aquí en la cama, con este problema de salud, empecé a pensar, pero si es mi hijo más pequeño, toda su juventud, toda su vida se la dedicó a Dios. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No he ido a la calle a beber, ni a bregar con mujeres, ni a hacer cosas, ni... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces dice, entonces entendí. Pero si tú hubieras sido un sinvergüenza y un bandido, a mí nadie me hubiera convencido. Y yo le hago una pregunta, ¿valió la pena el no salir a bregar con mujeres? Valió la pena. ¿Valió la pena no emborracharme? Valió la pena. ¿Valió la pena no beber? Valió la pena. ¿Valió la pena no hacer toda la diablura que la gente hace? Valió la pena. Ahora mi mamá está muerta, duerme en la fe de Cristo Jesús, y yo sé cuando Él venga la veré otra vez y por la eternidad. ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿Sí o no? Entonces decídase vivir en el Espíritu. ¿Cuántas personas nos habrán perdido por su poca vergüenza? Por la vida floja que usted lleva. ¿Alguien le dará cuenta a Dios? ¿Alguien le dará cuenta a Dios? ¿Verdad que ustedes entienden que yo no estoy diciendo un discurso? Estamos predicando la verdad. ¿O ustedes creen que esto es un discurso para pasar el tiempo? No, esto es una cuestión seria. Usted o lo toma en serio, o usted se va a fastidiar cuando el Señor venga. Y esto es serio. Cuando el diluvio llegó, arrasó. Cuando llegó el día de Sodoma y Gomorra, arrasó. Y cuando Cristo venga, esto se va a arreglar. Arregle su cosa hoy, empiece hoy. No esté mirando al vecino. Recuerde que el demonio tiene cizaña dentro de las iglesias. Y son de él. Están ahí para fastidiar. Y si están fastidiando, bendito sea Dios. Están haciendo su trabajo. Haga usted el suyo. ¿O no? No, que mire, compadre, déjalo que hagan su trabajo. El mundo no está lleno de demonios también.
Entonces que los demonios hagan su trabajo. Y si ustedes ven cómo pelean los demonios, compadre. Las veces que hemos tenido que vernos, me dicen, te vamos a matar. Digo, bueno, si el Señor le da el permiso, máteme, pero yo no creo que Dios le va a dar permiso todavía. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Es real que el diablo existe? ¿Pero es real que existe Dios? Decida de qué lado usted se va a poner. No puede estar en el medio. No hay nadie en el medio. O con Cristo o sin Cristo. En el capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice, ninguna condenación. ¿Lo dice o no lo dice? Los que están en Cristo no tienen, dice, ninguna condenación. Los que viven en el Espíritu, ninguna condenación. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que somos justificados, pues por la fe tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave, Jesucristo. La razón de ser, Jesucristo. ¿Qué significa justificación? Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. De manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús pagó el precio de sus pecados. Cristo los declara justos, porque pagó el precio del pecado de esa gente. Lo liberta de la culpa por el pecado. La mayor cantidad de enfermedades que hay en el mundo es por un sentimiento de culpabilidad que la gente lleva. ¿Sí o no? La mayoría de los seres humanos padecen de culpabilidad. Y hay otros pichones de demonios que manipulan a la gente haciéndole sentir sentimiento de culpabilidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que son maestros haciendo que usted se sienta mal para que usted haga lo que ellos quieren que usted haga. Eso es diabólico. Puede ser mamá, papá, hermano, quien sea, es diabólico. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos libera de la culpa del pecado, por el pecado, y nos libera del castigo por el pecado. Y Cristo perdona nuestros pecados. El apóstol Pablo utiliza toda una teología para explicar esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Cuando uno está en Adán, está en la carne, pero cuando está en Cristo, está en el Espíritu. ¿Es hermoso o no es hermoso? Los versículos 45 al 49 de 1 Corintios 15 presentan los perfiles. Si usted está en Adán, presenta los perfiles de Adán. Pero si usted está en Cristo, presenta los perfiles de Cristo. Y yo pregunto, ¿le gustaría estar en Cristo? ¿Cuánto quiere estar en Cristo? La frase conforme al Espíritu significa un nuevo estilo de vida. Significa una vida arrepentida. Significa una vida cambiada. Arrepentimiento significa cambio de la mente, cambio de las estructuras mentales. Arrepentimiento significa cambio del corazón. El Espíritu Santo viene a tu vida y hace la transformación. Y yo te pregunto, ¿te gustaría tener esa experiencia? Si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo. El estar con ustedes me recuerda cuando iba a visitar a mi novia, que cuando la cosa se está poniendo más buena, ya hay que irse. Por eso disculpen, tengo que ir tan a prisa. ¿Es hermoso o no es hermoso visitar a la novia? ¿Sí o no? Sí. Y más cuando la novia no pelea. Que usted goza su noche entera, su rato entero, porque si empieza con un pretexto, que llegaste tarde, mujer, estate quieta, vamos a hablar de cosas buenas. Yo digo, alabado sea Dios. Daniel puede pasar aquí al frente. Escuchen mi pregunta ahora. Romanos capítulo 8, versículo 10. Por lo menos tenemos un par de minutitos para leer algunos versículos que no hemos leído. Cuando llegue a la casa, lea Romanos capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos es una belleza que contrasta la carne y el espíritu. Romanos capítulo 8 menciona 22 veces la palabra espíritu. Romanos capítulo 8 es tan hermoso y tan profundo que nos explica la obra y el trabajo hermoso del Espíritu Santo. En el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo le pregunto, ¿necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cuánto quieren que el Espíritu de Dios los guíe? El Espíritu le llevará por el camino correcto, aunque usted quiera ir por otro camino.
¿Hay entre nosotros alguna persona que caminó con el Señor en el pasado y por alguna razón se retiró del Señor? ¿Puede levantar la mano? ¿Alguien que una vez caminó con el Señor y por alguna razón se retiró y ya no caminó más con el Señor? ¿Hay alguien así aquí? No le dé vergüenza, levante la mano. ¿Todos están caminando bien con el Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Oye, interesante esto, ¿no? Alabado sea Dios. ¿Verdad que necesitamos vivir conforme al Espíritu? Hay unas personas aquí que me han llenado de gozo, que han dicho, pastor, yo me bautizo. El bautismo programado es para el día 21. Sin embargo, hoy tenemos una linda sorpresa y esperamos que el Señor se glorifique esta noche y siempre. Yo quisiera que mientras Danielis cante, escuche bien mi pregunta, por favor, sin emoción. Mientras Danielis cante, si usted sabe, amigo o amiga, que no ha vivido conforme al Espíritu y que ha vivido más conforme a la carne, y a partir de hoy quiere vivir conforme al Espíritu, rompiendo su agenda para seguir la agenda de Dios, entonces venga conmigo al frente. Sea sincero, por favor. Danielis, mientras usted canta, los que pasen al frente estarán diciendo, yo reconozco que no he vivido conforme al Espíritu. Y hoy rompo mi agenda para seguir la agenda de Dios y empezar a vivir conforme al Espíritu de Dios. Atrévase, pase al frente conmigo mientras Danielis canta. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré. Si me guías al mar vivo, del Jordán no temeré. Has pasado tu sufrido y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, y aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén, Señor, amén. Está entre nosotros el pastor Daniel Olacinegui. Voy a pedirle, si es tan amable, que pase al frente con nosotros. Yo pregunto a todos ustedes, ¿necesita el mundo un testimonio más fiel y más claro del cristianismo que vivimos? ¿Sí o no? Si la gente viera, adelante pastor, venga conmigo aquí arriba. Si la gente viera más perfectamente a Jesús en nuestra vida, ¿habría más decisiones por Cristo Jesús? ¿Sí o no? Este fin de semana hay personas que me han acercado y me han dicho, pastor, yo quiero bautizarme. Y esta noche tenemos una linda sorpresa de una pareja de esposos que han tomado una decisión, la decisión de bautizarse. Hay otras personas que quieren bautizarse también, pero serán bautizados el 21 cuando se haga la ceremonia bautismal en la iglesia. Estas dos personas las vamos a bautizar porque serán miembros de la iglesia del pastor Daniel y han estado viniendo cada noche y han estado apoyándonos y tomaron su decisión.
¿Verdad que hoy se ha glorificado el Espíritu de Dios? Preparémonos pues, por favor, cuando termine la programación, no se retiren, quédense un ratito, para que después que salgamos del aire, entonces ustedes participen también. A los amigos se la contamos después, le vamos a decir cómo quedó esto. Pero usted, donde quiera que estén, pueden tomar la decisión también de vivir conforme al Espíritu. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, que sean tan leales a la palabra, a la verdad, como la brújula al polo. ¿Necesita Dios ese tipo de gente? Si usted hoy decide entregarle su vida a Jesús, si usted hoy decide creerle a Dios, si usted hoy decide que sea un templo, su vida un templo del Espíritu Santo, su hogar, sus amigos, sus amigas, su familia, toda persona que se relacione con usted será tocada con la presencia hermosa del Espíritu Santo. Durante años he podido ver cómo Dios ha usado a este triste tigre para la gloria de su nombre. Y he visto cómo ha cambiado la vida de personas, no porque el negro tenga nada especial, pero sí porque Cristo es especial y porque el Espíritu Santo tiene poder para cambiar corazones. Recientemente estábamos, como le decía, en Australia y vimos cómo 7 personas adultas tomaron la decisión de entregarse a Jesús. Había llanto, lágrimas, porque había inclusive entre ellos personas que tenían 20 años conociendo el mensaje y nunca se decidieron. Y en esa semana tomaron su decisión. Si usted sabe que tiene que decidirse por Cristo, levante la mano conmigo y juntos oremos a Dios. No importa que esté lejos en cualquier rincón de la tierra o esté presente, levante su mano conmigo, aceptando así que el Señor haga su voluntad en la vida suya, como lo ha hecho en la vida mía. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por acompañarnos en esta hora. Gracias por estas personas que han pasado al frente diciendo públicamente, desde hoy rompo mi agenda y sigo la agenda de Jehová. Desde hoy quiero vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios y Padre eterno, le rogamos, como ministro del Evangelio, que desde hoy estas personas sean ungidas del Espíritu Santo. Padre, a los demás le rogamos que el Santo Espíritu les guíe y cada día puedan crecer en sabiduría para con Dios y los hombres. Y a los amigos y amigas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra, Padre, acompáñenles, alcánceles, y donde quiera que estén, Señor, cualquier rincón de la tierra, que el Santo Espíritu en este momento pueda ir a impresionar sus vidas, y muy pronto ellos y ellas también puedan tener sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por su palabra. Gracias por la bendita esperanza de salvación. Y gracias porque pronto le veremos